bienvenidos a un video más. Hoy, como siempre, vamos a seguir hablando sobre todos estos temas que tienen que ver con religión, con dogmas, con cosas que de alguna forma nunca se enseñan en las iglesias. Creo que este canal surgió realmente por eso, porque estamos cansados de que los predicadores, en diferente, sea de la religión que sea, no enseñan realmente lo que ellos llaman la palabra, ¿no?, de Dios, o es decir, no tienen un manejo real, ¿no? Es decir, se acomodan a su mejor conveniencia. Entonces ya es hora como de que surgiera un canal que fuera completamente distinto. Este es un canal de aquellos que escuchan de pronto lo que no quieren oír, pero que esa es la realidad. Y como siempre le damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel Agüero de Argentina. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, es como vos decías el otro día, acá hablamos lo que los predicadores no hablan. Ujú, Sí. exactamente. Y hablando de eso, hoy vamos a hablar sobre aquella expresión que utiliza mucha gente cuando usted les pregunta, ¿y usted ya leyó la Biblia? Y dicen, claro, claro que sí. Entonces, les podemos poner un título a esto, es claro, yo ya leí la Biblia. Entonces, vamos a ver si realmente la gente lee la Biblia. Alguna vez, casualmente hoy veía un shorts en YouTube, creo, donde una española decía, es que yo no puedo creer que la gente diga que ha leído la Biblia, porque no basta sino leer 4 páginas para volverse ateo. Sí, solo con 4 páginas, entonces es increíble que la gente diga que no, no, yo ya la leí, ya la leí. Entonces, ¿qué nos tienes que decir tú con respecto a eso? Sí, que básicamente también lo mismo, o sea, la gente o no la lee o mira una película y se cree que esa es la historia, conforme a la película de la Metro Goldwyn Mayer, o de quien sea. Eh, y entonces después de ahí sacan sus deducciones, van leyendo en parte. Después ahí en las iglesias enseñan a leer, bueno, 2 versículos de este libro, 3 versículos de acá, 2 de allá, y entonces así, cómo leer la Biblia en un año. Entonces, no entendieron nada, nunca nada, pero ellos la leyeron, cumplí. Yo la leía la Biblia. Es como la persona que, no sé, eh, hizo un viaje sin abrir los ojos. Entonces, ¿a dónde estuvo? No sé. Lo llevaron a pasear en un lugar que no pudo percibirlo, no lo pudo ver, escuchó ruidos, escuchó cosas, pero no estuvo en el lugar. Y acá es lo que más o menos pasa en las iglesias, como vos decías, que van a los estudios bíblicos y lo que el pastor les dice es la verdad absoluta. Ujú, exacto. Yo me acuerdo de hace un tiempo atrás estaba teniendo una pequeña conversación con un señor, bueno, no voy a decir de qué país era, pero el hecho es que él es abogado, ¿no? Y era un señor así muy estirado, muy, ¿no?, como muy subidito el título y toda la cosa. Estamos hablando y llegó el tema. Y yo le había dicho, porque a él le habían contado que yo alguna vez había sido pastor y todo eso, entonces yo le dije que no, que yo ya no estaba en todo eso, que ya por estas y por estas razones, porque empecé a leer la Biblia, me empecé a dar cuenta de que eso no era así, que tal, y empecé a ver muchas cosas que me parecían terribles y ya no podía seguir enseñando. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, no, es que ¿quién le dijo a usted que creer en Dios es por leer, es por fe? Entonces yo le dije, ah, sí, o sea que cuando usted fue a la universidad a estudiar derecho, ¿usted es abogado por fe o porque usted fue a la universidad? Se puso como serio, ¿no? Ah, no, es que no es lo mismo. Le digo, ¿cómo que no es lo mismo? Si para usted creer en ese Dios que usted cree es porque hay un libro así negrito que se llama Biblia. Y si usted no lo estudia, ¿usted por qué va a creer en algo que usted no estudia? O Claro, sea, no tiene, es lo mismo que para eso existe la teología, para eso existe también en el caso de las universidades digamos, un manual digamos, una forma de enseñar ciertas materias para enseñar derecho a esto, no sé, todo lo que usted aprendió en la universidad. Obvio que usted tiene que ejercer, tiene que estudiar, tiene que mirar a ver si lo que le están enseñando es así, esta ley porque es así. Entonces, usted no puede ser abogado por fe. claro.
Entonces es lo mismo, ¿no? Eso pasa con mucha gente que creen que creer en este supuesto Dios es por fe, pero nada de estudiar, ¿no? O sea, olvídese eso. Sí, sí, sí. Porque también en las iglesias te instan, estudia las escrituras porque te harán sabio y entendido. Y por el otro lado te dicen, el mucho estudio es fatiga de la Cansancio de la carne. carne. Claro, entonces ponete de acuerdo para qué lado va a tirar el penal, ¿viste? Ah, dejate de joder. Pero siempre, y después redondeando la idea, sería que lo tenés que, como él decía, porque el resumen de todo es que lo tenés que justificar por fe, porque no sabemos lo que pasó con una noticia puntual de algo que pasó hace un año, o hace 15 años, o hace 30 años, no se pudo llegar a la conclusión, pero sí se llega a las conclusiones de algo que pasó supuestamente hace 2000 años, hace 3000 años o 4000 años. Que se lo da por cierto, por verdad absoluta, sin cuestionar. Entonces yo lo voy justificando por fe. Ahora bien, estamos ahí, porque si yo lo voy a justificar por fe, entonces no lo estudio. Entonces, si no lo estudio, soy una persona analfabeta. Analfabeto no es que no sabe leer y escribir. Analfabeto quiere decir que es la persona que sabiendo leer y escribir, no lo hace. Eso es un analfabeto. Pero bueno, acá vamos a ver cómo, por lo menos en Argentina, cómo las Sociedades Bíblicas Unidas, de la parte evangélica, es cómo estudian la Biblia. Y yo creo realmente que nadie lo debe estudiar así, porque si realmente, como vos bien decías recién, lo estudias, salís corriendo de las iglesias directamente, porque yo a medida que iba estudiando, cuando tenía pocos años de estar en la iglesia, había temas tan aberrantes que yo los consultaba con otras personas y eran tan aberrantes y sin explicación que yo directamente no los hablaba, no los predicaba y trataba de obviarlos como que si no existieran. Por eso la gente, no sé, debe leer Mafalda, Paturuzú, qué sé yo, no sé, algo de eso. Porque acá, y bueno, vamos a ir viendo así nomás someramente varios métodos que enseñan. Dice, un modo sintético. O sea, muchos te dicen, sí, yo ya leí la Biblia, la leyeron una vez. ¿Entendiste algo? No, no entendí nada. Pero bueno, él tiene el escudito, ¿viste? Yo ya leí la Biblia, te dicen, ¿viste? Bueno, el método sintético se dividiría en 4, que se separarían las partes. Uno de una lectura, una primera lectura simple, a modo de lectura, simplemente, como sin tratar de interpretar nada. O sea, una simple lectura. La segunda lectura sería ya para ver de qué se trata el tema, a ver los sabores de los temas, qué cosa, de qué habla, a ver de qué mongo habla acá, de qué habla, si es esto, si es el otro. Después el otro método, la otra parte del estudio, el tercer punto, sería explorando, investigando, ir paso por paso. Y después el cuarto paso del modo sintético. El modo sintético es el modo rápido. El modo sintético sería el cuarto método, sería leer en párrafos, en bosquejos, ir haciendo una separación más profunda de los temas. ¿Lo has visto que alguien en tus años de iglesia lo haya hecho a esto, a esta primera etapa? Leonardo, ¿vos lo viste alguna vez en la iglesia? No, ¿sabes por qué no? Porque nosotros teníamos un sistema, lo llamaba es que escuela de líderes. Entonces yo por lo menos en una época fui profesor y a uno le entregan un manual, ¿no? Para enseñar, pero todo está diseñado para un adoctrinamiento, pero no hay una base profunda. Y entonces las personas que recibían los estudios se basan en eso, se concentran en eso, pero ellos por sí solos no llegan a ciertas conclusiones o a buscar otros temas distintos. Ya se vuelve, ahí es donde comienzan los adoctrinamientos, ¿no? Claro, no se estudia, se dice, esto es así, este caminito es por acá, y te callás la boca, no cuestiones nada, y punto. Es más o menos así. Sí.
Entonces, esa era la primera parte sintética. Después viene la otra parte que es más profunda, cuando uno ya interpretó y fue buscándole después de 4 lecturas, que lleva un tiempo prudencial. El modo inductivo, o sea que te va induciendo a la observación, a la interpretación y a la aplicación práctica de lo que uno va estudiando. Entonces, ¿cómo se puede hacer una aplicación práctica sobre el Antiguo Testamento, donde el Dios del Antiguo Testamento, de la tribu, de la raza de Israel, mandaba a matar gente, a masacrar chicos? ¿Cómo yo puedo llevar a la práctica eso? Es imposible. Una locura, una demencia. O sea, entrar en guerras permanentes, como el todo el Dios de guerra, Jehová, Dios de guerra, del Antiguo Testamento. Entonces vemos que la gente cuando empieza a ver eso, yo veo lo que yo pasaba y veía yo en diferentes lugares, de diferentes iglesias, porque anduve por varios lados del país, y todos era la misma mentalidad. Dice, bueno, esto no, esto es historia, esto ya pasó, esto sí, está. Y ahí le saco una foto, le hago un cuadrito con una nube, con un pajarito, qué sé yo. Y de ahí hago toda una enciclopedia de interpretaciones privadas. Pero ¿y todos estos versículos de acá, todo esto? No, no, eso ya pasó, eso es historia, pero no se estudiaban. No, 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 para nada. Lo que yo te decía tal vez en otro video, que el mayor gol que le han hecho a los religiosos en la actualidad es decirles, eso es a partir de ahora, ¿no? Un nuevo pacto a través de Jesús es distinto. Él vino y anuló la ley mosaica, todo eso es cuento. O sea, todo eso es lo que hace que la persona en cierta forma no mire para atrás, no arme todo el caparazón completo y diga, bueno, ¿cómo así se acá dice una cosa y aquí esto? O sea, esto no tiene sentido. ¿Cómo así que la personalidad en el pasado era tan terrible y ahora resulta que es amor? Entonces, como que no, ya con ese solo concepto ya le impiden a la gente que vea con seriedad el Antiguo Testamento. Claro, sí, 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 sí. Y es más, yo conozco mucha gente que, es más, después de haber estudiado y haber visto toda la demencia, el crimen, el asesinato del Dios del Antiguo Testamento, hay una rama de la iglesia cristiana que se llama la iglesia de los solo Jesús. O sea que Jesús en adelante, es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ni lo miran, pero es patético. O sea, Sí, eso es terrible. Yo diría también que existen, Daniel, yo que tuve la experiencia, existen dentro de las iglesias 3 tipos de personas también, porque también no tiene que ver, ¿no? Una cosa es el método y otra cosa es el tipo de personas. claro, Siempre encontramos a la persona que es entre egocéntrica y narcisista, o sea, es aquella que cuando encuentra este camino dice, ay, aquí voy a ser alguien, entonces empieza a formar como un líder o como un pastor, nunca tuvo un estudio, pero tiene un ego, entonces se siente chévere que le digan pastor, que se vuelva el líder, entonces es una persona que cuando encuentra este camino dice, ay, esto sí me gusta, entonces se vuelve un poco egocéntrico, ¿no? Como que entra en ese nivel y son los que se convierten en líderes. Y ahí el segundo tipo de persona es el emocionalista, ¿no? En que la emoción gana más que la razón. O sea, para ellos no les importa el método, no les importa profundizar, no, ellos se mueven por la emoción de lo que escuchan en el predicador, en este líder narcisista, ¿no? Entonces ahí empieza una cadena. Entonces el emocionalista, por eso es que sobre todo se ve más que todo en las iglesias pentecostales, que quiere sobresalir allá, que se mueve, ay no, que me tocó el Espíritu Santo y se revuelca y para que vean que es muy espiritual y todo lo que dice para allá el pastor dice, y ya, amén, dice, ve, amén, o sea, todo es así, ese es el emocionalista.
El que le puede a usted decir lo que usted quiere y se le ocurra y siempre va a decir, sí, 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 estoy de acuerdo, sí, amén, amén, amén. O sea, es emocionalista, no razona. Él se mueve por emociones. Claro, Y el porque, tercero, y el tercero sí, es el que no tiene estudio. Es decir, exactamente. no está acostumbrado, viene por ejemplo de que ni siquiera terminó ni la primaria, no, o sea, o tal vez nunca fue una persona estudiosa o tiene muy poco estudio, y entonces no está acostumbrado a estar leyendo ni a estar escribiendo. Entonces se convierte en que todo lo que digan allá es, "Oh, esa es la palabra y eso es así", pero no tienen la capacidad de ponerse a estudiar porque ellos no desarrollaron eso, ¿no? Por eso es que a veces la gente le dice un poco ofensiva a algunas personas, es que eso es para ignorantes, Claro, porque ¿no? por el No es otro que sea lado, para ignorantes, lo que pasa es que dentro de ese grupo hay gente que no que nunca fue estudiosa, nunca fue de estudiar ni de nada. Entonces ellos se sientan ahí solamente como ovejitas a escuchar, pero ellos no les interesa porque no tienen eso dentro de ellos de estar estudiando, de estar investigando. sí, Con ese tres tipos de personas que se conforman mucho las iglesias y por eso es que vemos ese circo, ¿no? claro, por eso están sujetos diciendo sí a todo para poder escalar, entre comillas, y tener un cargo el día de mañana y ser alguien en la iglesia y el objetivo es no trabajar. Ahora bien, también se escudan en las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Entonces, la persona hizo un montón de cosas aberrantes en la vida, destrozando personas, ya sea con adicciones, con robos, con estafas, con lo que sea. Pero ahora al energúmeno o energúmena se le ocurrió ir a la iglesia y ahora es un pastor, profeta y guía de multitudes, cuando ni siquiera pagó los daños a la sociedad de todas las aberraciones que hizo, no pagó por ley, ¿no? Entonces un prófugo de la justicia convertido en pastor, es como los senadores, ahora tengo fueros, ¿viste? Es lo mismo. Entonces se escudan en la hiperignorancia, en una supersujeción. Es como cuando, ¿te acuerdas cuando jugábamos no sé allá, pero a la escondida? O a la tocada, que teníamos un árbol que decíamos que es casa, casa, casa. Bueno, no me podés tocar porque es casa. Bueno, esto es lo mismo. Se escudan en fueros espirituales, entre comillas, de que ahora son una gran persona cuando están al margen de la sociedad, autoperseguidos mentalmente, ignorantes, galopantes, pero con el escudito de su bosquejo que estudiaron de memoria, y saben eso, y eso es lo que predican, por llamarlo de alguna forma. Vamos a otros tres métodos más y para ir terminando. Está el modo histórico. El modo histórico es ubicarme, leer todo de nuevo y ubicarme en tiempo, espacio, lugar, qué pasaba realmente en esos lugares, cómo era el entorno, cómo era. Entonces estaban en el desierto y en el desierto, qué sé yo, hacían los sacrificios y prendían el fuego. ¿Y de dónde sacaban la leña? Si estaban en el desierto. Claro. ¿Y de dónde tomaban agua los animales que sacrificaban? ¿No estaban en el desierto? O venía cuando le buscaban esposa para Isaac. Entonces venían y trajeron los camellos, y cuando vinieron, vino Rebeca y le dio agua a los camellos. Qué lindo, porque venían. El camello no era un animal doméstico en esa época. En esa Ujú. época no era doméstico. La misma historia lo dice. Entonces, hay ubicarse en tiempo y espacio, y entonces uno va viendo que no, bueno, lo tenés que justificar por fe, por supuesto. Entonces en el recuento histórico vas viendo todas las realidades, que no podían hacer determinadas cosas, que no podían ir de una jurisdicción a la otra, porque vos no podés ir un policía de un estado, no puede tener jurisdicción en el otro estado, es otro estado, salvo el FBI, que bueno, está bien, pero en este caso parece como que
cuando habíamos dicho en el otro estudio, Pablo iba de lugar en lugar arrestando personas que supuestamente predicaban el Evangelio. O sea, están los estudios de Pablo si existió, y uno puede ir viendo, cuando va viendo las cosas históricas, las cosas geográficas, de que no va concordando un montón de cosas. El estudio, después está el modo teológico, que acá es donde, es largo esto, pero el modo teológico es donde vienen todas las interpretaciones privadas, donde depende la creencia, salen para el Islam, para el judaísmo, para todas las ramas de religiones evangélica, católica, con sus ramificaciones también, y cada una con sus ramificaciones. Está el modo teológico, que es otra lectura más, que te abre abanicos de interpretaciones privadas por todos lados. Y después está el modo devocional, para que a ver si te puede cambiar la vida y todas esas cosas. Pero ese sería el último. Pero todo lo otro, si uno realmente, cuando yo tuve tiempo y me puse a estudiarlo profundamente, me fui de la iglesia, directamente. Porque el problema es que no tenemos tiempo para estudiar. Entonces, nunca hay tiempo. Entonces, cuando vos te haces tu tiempo, dejás de justificar cualquier babachada que dice alguien atrás de un púlpito, porque sí, y si lo contradecís, chao, te vas de la iglesia. Entonces, ahí estarían los temas, ¿no? La gente se escuda. Yo ya leí la Biblia, y sí, pero se ve que no la leyó mucho. Porque acá someramente vimos 8, 10, 12 formas casi de leerla la Biblia e interpretarla de distintos ángulos. Entonces... Daniel, si puedes bajarle un poquito a mi volumen, que se escucha playback. Ah, está, pero tengo que ir para aquel lado. Sí. Un segundito y ahora seguimos. No importa, nos den un momentico para seguir hablando, pero es que tengo un sonido allá. Ahí está. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Sí. Ok, entonces seguimos. Bueno, tú nombraste dos cosas muy importantes, que es el histórico y el teológico, ¿fue? Y el teológico, sí. El histórico es muy interesante porque básicamente la mayoría de personas caen en un error muy, muy grande para mi concepto, que fue lo que en cierta forma a mí me hizo despertar. Y es que cuando hablas, por ejemplo, del desierto de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando Moisés que trajo las tablas y que les dijo esto y lo otro, era para ese pueblo, ¿no? Era para ese pueblo, era en ese contexto histórico, y en esa época no era para la humanidad, no era para todo el mundo, era para ese grupito que estaba ahí formándose, que se llamaba Israel. Y de ahí en adelante todas las normas y todos los mandamientos sigue siendo históricamente para ellos. Y cuando uno mira históricamente, pues ese Dios es un Dios completamente territorial, que solamente se concentra en una sola etnia por alguna razón, y entonces uno tiene que analizar por qué, ¿no? Porque posiblemente esto se vuelve una guerra entre entidades, y bueno, lo que hemos hablado en otros videos. Pero el hecho histórico es tan importante que hace que las personas asuman reglas dentro de la misma Biblia que no nos corresponden a nosotros, ¿no? A nadie. Y asumen eso. Y que muchas de las cosas eran para los israelitas. Y ellos no entienden a veces ese contexto. Y que a veces decimos, no, es que Jesús es amor. Mentira. Cuando uno lee ciertos textos, él también dijo palabras muy, muy feas, ¿no? Yo vine a traer espada y a dividir y a esto y a lo otro. Y yo, y si por ejemplo, una extranjera o una gentil, se acercó y le dijo que quería ser parte de todo y que la bendijera y qué tal, y le dice, no, porque yo solamente vine a los hijos de Israel. ¿No? Entonces ella le contesta, no, pero si los perritos también pueden comer de las migajas, imagínense. Y él te va a decirle, sí, por tu fe ¿no? Como que tienes mucha fe, pero está aceptando que ella era como
como un animal, ¿no? Que comiendo de las migajas. Entonces es Claro, como que, porque, en cierta forma, no hay un contexto histórico de entender de que eso era una historia que se la pudieron inventar este pueblo, esta etnia, pero que solamente es para ellos. Por eso la parte histórica es tan importante. sí, sí, Y sí. ahora, de la parte teológica, lo que tú mencionabas es que por esa interpretación individual es que han surgido millones de religiones. Claro. Siempre hay una interpretación privada que va formando divisiones, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Suponiendo en el tema de que comían los perros comen las migajas y se llenan y se sacian. El tema era de que cuando la gente se sentaba a comer en esa época, en las mesas, los cacharros, bueno, nosotros que hemos estudiado algo, más o menos sabemos, y comían con la mano, Sí, y en a el veces piso. con un utensilio y con la mano. Y usaban la cáscara del pan grande, la cáscara la usaban para comer y la miga la usaban como servilleta. Y después que ellos se limpiaban, la salsa o lo que comieran, esa miga la tiraban al piso y los perros que andaban comían eso. Entonces ellos se alimentaban de eso, los perros. Entonces la mujer en un grado de hiper, super sumisión, pidiendo que lo toquen con la varita mágica para que le dé una bendición, entre comillas, se bajó al nivel de un perro. Y él lo aceptó. No, le dijo, uy, ¿qué fe tienes? Pero No, la pues gente no no. lo sabe, se cree que porque come una amiguita de pan. No, no, era Sí, porque no, lo no, no, usaban de no. servilleta. En vez de decirle, no, 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 ni te Limpiaban los compares porque cacharros todos somos iguales. claro, No, con la en vez de miga de decirle, pan y lo tiraban. exacto, en vez Claro. de decirle ni te compares, todos somos iguales. No, 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 no. No, no, no. Lo acepta el comentario de ella y se hace, y en cierta forma se pone él junto con el pueblo de Israel como que ellos eran pues lo máximo y para allá pues los gentiles, los animalitos, ¿no? Los que comen de las migajas. Es una cosa impresionante. ¿Tienes algo más que decir? Sí, para ver acá en Números, capítulo, ahí lo vamos a buscar. Números, capítulo 36. Para que recién me lo hable. Números, capítulo 36, verso 13. Según Biblia Paralela, 36 en 13, estos son los juicios del Señor mandó en las llanuras de Moab. La mayoría de ellos relacionados con el asentamiento en Canaán, en la que los israelitas estaban entrando ahora. Bueno, salió otra cosa de lo que Sí, buscaba, eso pero estaba dice que pensando. números 36, 13 dice, estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Mm. No es para toda la humanidad. O sea, toda esta Biblia que la gente lee, toda esta Biblia que la gente la lee, la sigue en todas las religiones, en todo el planeta, el modo sintético, el modo inductivo, el modo histórico, teológico y devocional, es para la tribu o la raza de Israel. No olvidemos Números capítulo 36, verso 13. Ese es el resumen de todo. Entonces no es para otra raza, no es para los chinos, no es para los alemanes, no es para los de Centroamérica. Ahí dice bien No, clarito que es solamente para Moisés se lo dio para la raza, todos los mandamientos y estatutos. y Entonces eso, está de más que sigamos con todo esto, porque no es para nosotros. no, y eso lo repiten y eso está en muchos textos, Sí, pero sí, las personas no quieren entender que este Dios es un Dios territorial y de guerra, que eso no, bueno, eso Dios no, eso es una entidad con su ejército, entidades, y no se dan cuenta de eso, de que no, solamente escoge un pueblo, o sea, ¿qué cosa es esa? No es como que si un papá, pues como por ejemplo que un papá tiene dos hijos, ¿no? Y a uno le dice, bueno, tú eres mi hijo, y al otro lo menosprecia, ¿no?
y lo voltea a mirar y todo el tiempo se dedica a ese hijo y lo levanta, le da el alimento, lo lleva a la escuela, lo pone a estudiar al otro y lo voltea a mirar. ¿Qué tipo de papá es ese? Entonces yo digo lo mismo, ¿qué tipo de supuesto Dios es ese que solamente dice que no, que mi pueblo, Israel, todo el tiempo con ese pueblo? Luego no es que es el Dios de toda la humanidad. Entonces es puro cuento, ahí uno se da cuenta que es puro cuento, que realmente esta puede ser incluso una historia que se inventó esta etnia para tener el poder que tienen hoy en la actualidad, ese respeto que le tienen, esos son los mandamás en el mundo, etcétera, porque crearon ese chip en las personas de que ahí es donde está el verdadero supuesto Dios, ¿no? Entonces, son muchas cosas para analizar que las personas no, digamos, no caen en cuenta de eso. Así que bueno, el resumen sería este. Todos estos puntos que hemos visto de estudio que fueron dados, también no eran para toda la humanidad, sino que eran para la raza de Israel. ¿Sí? Y que si la gente y lo único religiosa estudiara un poco esto, no va más a la iglesia directamente. Y otra cosa que se me olvidaba era que en esa época si un extranjero quería ser parte del pueblo, entonces ya tenía que circuncidarse, ya tenía que entrar a cumplir las leyes de ese pueblo, porque ese extranjero decidió quererse unir a ese pueblo. Y Eso era otra entraba cosa, como ¿no? esclavo, Eso, entraba prácticamente. exacto, eso es como si alguien tiene una ciudadanía de otro país, pues ahora se somete a las reglas de ese país, ¿no? Entonces, en cierta forma, eso es la diferencia, eso hace la diferencia cuando el extranjero quería venir. Entonces, de alguna forma, pues, para que las personas entiendan ese concepto, ¿no? Que definitivamente eso es... es que yo iba a contar eso porque me acordé de una historia personal mía cuando yo estaba metido en todo eso. Que yo después del que el cristianismo empecé a estudiar mucho la parte israelita y hebrea y todo eso. Y empecé más que todo a inclinarme un poco hacia lo judío mesiánico, a las dos cosas tanto conociendo la ley judía y conociendo supuestamente todo esto del Mesías, etcétera. Y alguna vez yo fui a una sinagoga, ¿no? Y estaba empezando a explorar y estaba en todo eso. Y recuerdo que cuando llegué a ese sitio, una persona me dice, pusimos a hablar con alguien que era judío, judío, se ponía la kippah y todo eso. Entonces me decía, ¿usted por qué está aquí? Entonces yo les conté todo mi rollo y que yo estaba estudiando las raíces hebreas y qué tal, en esa época, ¿no? Y me gustaría saber más sobre las leyes judías y sobre todo eso. ¿Y sabes qué me dice él? Dice, ¿por qué te querés meter en esta locura? Él mismo me dijo, no, manténgase lejos porque esto es una locura, esto es difícil. ¿Para qué te quiere usted meter en esto? Y aún así yo asistí a una cuestión de sábado y eso es una cosa, no. Usted no puede tocar el pan, ni puede hacer Entonces, esto, todo es un ritualismo de sí, la cosa sí, más increíble y una cantidad de añadiduras también de parte de ellos, porque también ellos inventaron una cantidad de ritos que tampoco van concorde supuestamente a la Biblia, ¿no? sí, sí. Entonces, pues quería comentar eso, es decir, ellos están en ese mundo y a veces nosotros, digamos, hemos lamentablemente adquirido una herencia de un pueblo que realmente adquirió unas leyes, no sé de dónde las sacaron realmente, si esas historias fueron ciertas, pero que solo son para ellos. Claro. Y por el otro lado, mi punto de vista, esta gente, la mayoría, como él te dijo, ¿para qué te querés meter acá? Es como que decir, yo soy de sangre, mi papá tiene una empresa y si yo me niego a venir a la iglesia y reniego de mi religión, me sacan de la empresa y me desheredan. Yo tengo que seguir con toda esta tradición porque si no me quedo en la calle. Algo así. Sí, en el fondo me dio a entender eso. Yo me asombré que me Claro. dijera eso, pero en Sí, realidad sí, era sí. una persona que seguro dentro de ese grupo estaba medio aburrido ya y como que ya estaba harto de todo eso, que me dijo, no, que se va a andar metiendo Claro. usted en esto. Y sí, ¿no? Eso es para locos, esto es una cosa muy esclavizante, ¿no? Muy dura de cumplir también. Entonces, en fin, el punto es ese, que volviendo al tema, las personas realmente creen que han leído la Biblia, pero si una persona leyera realmente la Biblia, no sería un creyente.
porque pues, no tendría sentido que fuera creyente después de leer desde el principio, estamos hablando no del Nuevo Testamento, que ahí también hay una cantidad de cosas que son una locura también, pero dentro de todos los parámetros de las leyes de Levítico, Deuteronomio y todo eso, o sea, yo creo que uno llega a los primeros 3, 4 primeros libros y hasta ahí fue. No necesito saber más. Porque generalmente en la iglesia te dan un librito con devocionales para que uno lo lea, porque la gente lo lee, pero te lee con un libro de recetas, de interpretaciones, y te lee esta parte, esta otra parte, todo lindo. Pero hay un montón de áreas de la Biblia que son tabú y que no se leen. Entonces no es una lectura completa. Cuando la gente lo lee completamente, cuando yo tuve tiempo libre, entre comillas, por accidentes que tuve, entonces tenía que hacer rehabilitación en mi casa y tenía que estar en reposo, ahí me puse a estudiar y ahí se me empezó a abrir, a ver más dudas de las que ya tenía. Y entonces me di cuenta que todo era una falacia. Exacto, y la gente supiera, o sea, la gente tiene muy idealizado a este pueblo, ¿no? Y supiera cómo ese pueblo piensa de la gente de afuera, sobre todo los que son más ortodoxos. Cuando yo estuve metido en todo eso, yo decía, uy, no, ahí fue cuando me salieron también, porque en un libro que tienen ellos, dice que los gentiles, o sea, todo aquel que no es judío es peor que un animal. Eso no sé qué es el otro, o sea, nos tratan como si fuéramos la peor cosa del mundo. Y la gente que está afuera los venera y los ve como, uy, no, los que tienen al super, ¿no? Al super Dios. Pero ellos afuera tienen al gentil en un concepto terrible, o sea, ni siquiera somos humanos para ellos. Entonces, es una cosa, no estoy diciendo todos, ¿no? Un sector específico. Distintas áreas de interpretaciones de la Biblia. Exactamente. Yo soy mejor que vos, no, vos estás equivocado, no, vos estás equivocado. Yo soy el súper amigo de este Don Jehová. Todo pelea. Es increíble, increíble. Todo es puro para ellos, ¿no? El resto es, no, cuidado, toca esto, cuidado, mira esto, cuidado, come esto, cuidado, o sea, y entonces toca que como que las otras personas de otras culturas son como inmundos para ellos, es una cosa terrible. Pero en fin, lo único que podemos sacar como conclusión es que definitivamente no hay que caer en ese punto de decir ¿no? Decir por querer que algo se sabe cuando no se sabe. No, yo ya me la leí, no, mentira, usted no se la ha leído. Porque si usted se la hubiera leído, usted no estaría ahí. Entonces, una persona coherente que realmente haya leído esto con parcialidad, con neutralidad, con sed de investigación, sin fanatismo, nunca estaría sentado en una congregación cuando leyera todas las barbaridades que hay ahí. Pero en fin, lo dejamos en este punto, cada cual pues saca sus propias conclusiones, cada cual tendrá su punto de despertar, si lo desea, ¿no? Porque si está digamos en esa área de confort, que solamente lo que le digan los líderes, pues no hay nada que hacer. Pero bueno, cada cual tendrá su momento. Bien, Daniel, gracias por tu tiempo. Gracias, Leonardo, y gracias a la audiencia. Ok, como siempre, no olvides, si te gusta este video, compartirlo en las redes sociales. De pronto a un amigo que necesite escuchar todo lo que hemos hablado en este video. Y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que cuando saquemos nuevos videos, YouTube les notifique que hemos sacado un nuevo video. Gracias por su atención prestada en este video. Nos vemos en próximos videos.